Mira, lo que terminó siendo una invitación, capaz que puede ser hasta un evento, porque como dije que la próxima vez que venga Manu Jove a Mar del Plata lo vamos a invitar a cenar, tuve un montón de periodistas que estaban escuchando la radio y colegas que me empezaron a decir, no me dejes afuera, no me dejes afuera, no me dejes afuera, y capaz que armamos y vendemos una tarjeta y todo, ¿no? ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo te va? Manu Jove está en comunicación con nosotros. ¿Cómo andás? Bien, Adrián, querido. Bueno, me interesa, ¿eh? Charlemos. Charlémoslo, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, estuviste con una marplatense hace poco en uno de los streaming, con Fernanda Raberta, Claro, el fin de semana. De hecho, metí seguidilla el porque domingo, estuve el fin de semana, el domingo con Fernanda Raberta en el programa de Rebor y el lunes el programa de Johnny Viale con Guillermo Montenegro, con con los dos Guillermo candidatos Montenegro. Los dos más candidatos competitivos ahí que en la quinta. es la tercera vez que se enfrentan, ¿no? Dos veces como candidatos a intendente y ahora en este caso a senador provincial. Ahí da la sensación como que el público no se renueva nunca, ¿no? Digamos, estamos como con la figurita repetida. Sí, absolutamente. Estamos, me parece, justo en estos días presenciando un debate a puertas abiertas, ya con las listas cerradas en la provincia de Buenos Aires, pero pensando en el cierre nacional, porque se pisan, porque están prácticamente preparadas las campañas para darse de manera simultánea, por lo menos durante casi un mes. Estamos presenciando un debate que tiene mucho que ver con eso, con la cuestión de la renovación en el peronismo de alguna manera, aunque en definitiva tiene que ver con un debate de quién encabeza las listas a partir de declaraciones de Grabois, de las voces cruzadas con referentes del masismo, digamos, la voz de Massa en emisarios en todo caso, pero es algo que se está dando justamente hasta ahora en el peronismo sobre todo. Claro. Bueno, vos sabés que tengo la sensación de que se están dando cuenta en la política que no cerraron bien las listas. Ninguno, ¿no? Digamos, ni La Libertad Avanza, ni Fuerza Patria. Tal vez algunos que están en esa tercera posición, que entienden que la elección en este caso va a ser de atrás para adelante y que piensan hacer buenos desempeños en sus propios partidos y de ahí en las secciones. Pero me parece que los armados de las superestructuras, en esta elección tan rara del 7 de septiembre, novedosa, inédita para la provincia de Buenos Aires, Manu, no sé si están del todo convencidos. Eso no significa que les vaya a salir mal, ¿no? Digamos, pero hasta ahora me parece que tienen más preguntas que certezas, ¿no? Me parece, coincido en lo que planteás en parte, Adrián, porque lo que vemos y lo que muchos venimos precipitando, planteando como una alternativa muy concreta en base a lo que fue la actividad electoral este año, sobre todo en las elecciones distritales y lo que parece ser cierto desinterés que quizás ya se respalda en la última elección presidencial en parte. Sí. Decíamos, bueno, esta elección atípica, inédita, vinculada a cuestiones políticas internas del peronismo, en parte por cómo se terminó convocando, tiene un poco de seductora, ¿no? En la provincia de Buenos Aires para el electorado general hay mucho planteo, mucho anticipo de cuánto puede ser la participación, si va a rondar el 60, si va a rondar el 50 como pasó en algunas provincias, y yo creo que por lo menos con los candidatos presentados no está elevándose a priori ese nivel de convocatoria o de seducción para el electorado. Después lo que sí empieza a pasar es que se dan campañas como habíamos también planteado que se iba a dar esta elección, con 8 campañas en simultáneo en provincia de Buenos Aires, más que una sola. Entonces, por ejemplo, vemos, bueno, por el propio ese superclásico que se revive en Mar del Plata, por el enfrentamiento Montenegro y Raberta, por ejemplo, es que, bueno, hay una algún tipo de cuestión que la hace, por lo menos desde el punto de vista político, no sé si entretenido, por lo menos llama la atención por sí misma. Pasará lo mismo en algunas secciones en particulares, pienso en la segunda sección electoral, con una campaña por ahora más activa, por ejemplo, de la opción, de la tercera opción, de la tercera alternativa, que es la que cabeza Hechos, la que cabeza el hermano, el intendente de San Nicolás, Manuel Pasaglia, Sí. y ahí se puede dar un escenario de tercios donde de repente también quizás parece estar un poco más entretenida desde lo político. Vos sabés que, y después sí. Perdón Manu que te interrumpa, pero en algunos distritos la tercera opción le solucionó el voto a mucha gente. Sí. Que no querían caer en la trampa. Después, a ver, el 7 de septiembre te cuento, ¿no? Porque te metes en el cuarto oscuro y ya la situación es otra, digamos, pero en la previa, Manu, me da la sensación de que a mucha gente la tercera opción le solucionó el voto o se sienten menos culpables, ¿viste? Y más teniendo en cuenta que es una elección legislativa, que eso quizás
por lo menos para los que están relativamente más interesados en la política, termina pesando, ¿viste? Hay un voto histórico, por ejemplo, de migración de un peronismo a la izquierda en las elecciones legislativas, solamente por la diferencia con la ejecutiva respecto a el famoso voto útil. Ujú. Pero sí, en parte coincido porque, mira, yo la semana pasada estuve en la presentación de informes de una consultora, una encuestadora importante Sí. de Buenos Aires, que es 3.0, Sheila Ujú. Wilker y Raúl Tioroni, que Bien. nos marcaban, más allá de lo estrictamente cuantitativo de los números, que una imagen del gobierno que se mantiene en un margen muy chiquito, muy corto desde siempre, o sea, tiene un alto nivel de rechazo, pero tiene un muy buen alto nivel de respaldo también, que se mueve en un margen entre 47 y 52, con algún pico de 54 en un año y medio, pero no se mueve de ahí, algo atípico nos decían y nos explicaban en comparaciones con los últimos gobiernos por lo menos. Y otra cosa que rescataban de los informes cualitativos, los focus group, las Sí. encuestas donde hay más desarrollo, es que empieza a haber con este gobierno en particular desencantados, gente que no tiene por lo menos saciadas las expectativas que había depositado o cuando votó a Milei o cuando Ujú. empezó el gobierno o lo que fuera, Entiendo. pero que después se reordena por la oferta, es decir, cuando se dan vuelta y desaparece como opción el peronismo, los que estuvieron hasta hace un rato, ahora Fuerza Patria, Unión por la Patria, como prefieran llamarlo, bueno, vuelve a verse convencida en todo caso de votar a Milei, o sea, Ujú. crece la intención de voto respecto a la imagen justamente por ese desencanto con las dos opciones que aparecen como más Claro. competitivas, y ahí es donde lo que vos decís en algunos lugares me parece que puede jugar. Bien. Te hago dos cortitas. Primera es, vos sos de Quilmes, o sea, sos de caminar el conurbano, conocés el conurbano. ¿No te da la sensación que la Libertad Avanza pecó de porteño a la hora de leer la elección bonaerense después de lo que fue la elección a legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Me parece que ahí nadie le dijo, che, miren que esto es distinto, son 8 elecciones distintas, no hay una sola boleta, no hay un solo candidato, tenemos que mostrar a Valenzuela, a Montenegro, a Bondarenko, tenemos que mostrar a todos al mismo tiempo, y no es tan fácil, ¿no? Digamos, sobre todo porque además los medios del conurbano no tienen identidad propia, Hmm. ¿no? O sea, Mar del Plata sí, ponele, tiene una tradición en medios mucho más, lo que significa la quinta sección electoral. Lo mismo en la octava con Bahía Blanca, pero después para de contar, ¿no? Sí, hasta La en La Plata, si Plata querés. incluso, en Sí. La Plata, pero es cierto que no tiene el conurbano, por la cuestión ya geográfica, demográfica, de esa densidad Ujú. urbana, no tiene una agenda propia tampoco. Entonces Eh, pecaron de porteños en algunas cosas, ¿no? En parte sí, yo creo que las cabezas de lista tienen una, de la Libertad Avanza, en esta unión con el PRO, tienen, si se quiere, por lo menos un argumento, no sé si sólido, pero sí entendible, que es por un lado, primero que el único intendente que tenía la Libertad Avanza como tal, que es Diego Valenzuela para la primera, Ujú. una cara sí, más vinculada a los medios nacionales quizás, pero de buena imagen en su municipio, Ujú. de una consecutividad de 2 elecciones ganadas, incluso ganando cuando sus candidatos nacionales como Macri en el 19 o Patricia y Horacio en el 23 no hicieron buenas campañas, él Ujú. estuvo por encima de esos números, sacó mucho corte de boleta, pero claro, en su distrito. Hay que Ujú. ahí ampliarlo a Claro. la primera sección electoral, que es dispar Ujú. en territorio, digamos, tiene una zona muy pudiente, como es buena parte del norte de Gran Buenos Aires, San Isidro, Tigre, donde están los cantes, o sea, está todo ese sector, pero también hay zonas mucho más humildes, como el municipio más pobre del conurbano, José C. Paso, Claro. Malvinas Argentina. Ujú. Entonces, tiene esa incógnita. Igualmente en la primera sí parece eh, más competitivo la Libertad Avanza, sobre todo porque ahí esa tercera opción, que veremos cuánto termina incidiendo, está Julio Zamora, otro intendente de buena imagen en su municipio, Ujú. representándola, y uno a priori lo identificaría como más afín al peronismo. Bueno, viene de ser candidato de Unión por la Patria, más allá de la diferencia con Massa, podría haberlo sido, de hecho, si no había un Massa con ese tipo de rivalidad tan establecida ahí, entonces quizás ahí sí es más competitivo. En la tercera es más una incógnita, Claro. sobre todo con Bondarenko, ahí creo que el argumento es, bueno, la seguridad. Ujú. Y me Seguro. parece que mientras se termina de definir cómo va a ser el esquema de la campaña, qué tanta participación como estratega va a tener Santiago Caputo. Ayer hubo algunas reuniones en Casa Rosada Esa era la con otra varios. pregunta, ¿no? Digamos, si se dieron cuenta que mandaron la Caputo señal, ¿no? Sí, a ver, creo que sí, que la intención es, bueno, volver a lo que fue siempre el ordenamiento inicial de la Libertad Avanza original, que Caputo como estratega de campaña, su rol
básicamente por el que termine llegando y adquiriendo el poder que adquiere, tratando de disipar internas que vivieron su pico la semana pasada. Yo creo que un poco lo que pasa en el peronismo, en cuanto a que incluso si se termina alineando y Caputo cumple ese rol nuevamente con candidatos que no eligió, y eso también tiene su particularidad, creo que igualmente no se sanan las heridas, digamos, será patearlas, postergarlas para más adelante. En la tercera, digamos, me parece que con este candidato como Bondarenko hay una señal clara de, bueno, vamos por la seguridad como carta de presentación, un excomisario, ya tuvo su primer protagónico mediático la semana pasada Bondarenko con el tema de los policías. Antes de que se defina si Caputo no va a participar, el primer jefe de campaña de Bondarenko y de Libertad Avanza en la tercera fue Javier Alonso, ¿no? De alguna forma el ministro de Seguridad, dándole el protagonismo a Bondarenko que él no había pedido apenas iniciada la campaña. Claro. Lo subieron al ring cuando no lo conocía nadie. Claro, absolutamente. Y además con esta investigación que por ahora no tiene muchos elementos más allá de 2 mensajes de WhatsApp y la versión de un asado, entonces no es que era algo contundente, con un timing muy claro electoral, digamos, a 10 minutos de que se haya sancionado el nombre de Bondarenko como candidato. Bien. Pero digo, más allá de eso, no deja de ser una incógnita. La tercera sección, una sección donde el peronismo es favorito, ¿no? Bien. Y en la quinta dicen que Montenegro es el que hoy, si tienen que analizar sección por sección, la Libertad Avanza, donde se siente más cómodo es en la quinta, ¿no? Sí, efectivamente, también por imagen de Montenegro, por este enfrentamiento con Raberta, donde ya tiene 2 rounds ganados Montenegro, claro. Pensando en las elecciones municipales. Y donde también el peronismo terminó desordenado, ¿no? Terminó desordenado más allá de la lista de Fuerza Patria por todo lo no solucionado con Gustavo Pulti, por esa lista de Acción Marplatense, es el nombre, corregime si me equivoco. Es el nombre, pero que en realidad están dentro de lo que tiene que ver con el partido vecinal, pero ahí se suma, por ejemplo, la gente de la CTA, con Raúl Calamante, y se suman algunos lobos solitarios del PJ, como por ejemplo un chico muy joven de nombre Santiago Gutiérrez, que es el hombre de Catopodis aquí, en Mar del Plata, ¿no? Digamos, entonces, claramente esa lista tiene la anuencia de por lo pronto, no sé si de Kicillof completa, pero de Carlos Bianco seguro, eso no tengas duda, Manu. Yo, por lo que identifico, por lo menos incluso en redes sociales, no esconden el logo del Movimiento Derecho al Futuro. Desde algunos referentes. Aparte ayer estuvo Axel el lunes, estuvo Axel en Miramar, en General Alvarado, obviamente visitó un distrito donde el intendente es de Fuerza Patria, como Sebastián Gianantuoni, y por un lado se sacó la foto con Raberta y después hizo una caminata por otro lugar donde apareció Gustavo Pulti y también hubo foto, ¿no? Mirá, Digamos, que apareció. Claro, entonces apareció Pulti por ahí, mirá qué casualidad. Claro, bueno, es diputado provincial, ¿no? Digamos, es diputado provincial y claro. estás a 40 minutos de Mar del Plata, nada, imagínate que es. Y me parece que están, por lo menos por ahora, veremos cómo escala esto y la reacción de Raberta, de la lista de Raberta y los alineados con Raberta, por supuesto, de estrecho vínculo con Cristina y con la Cámpora en general. Veremos hasta cuándo sostiene esto de mirar para otro lado sobre lo que pasa en Mar del Plata. Creo que esto también te da una señal que esos números, esa expectativa depositada en la Libertad Avanza, en la candidatura de Montenegro y en la intención de voto o imagen que pueda tener el intendente, también aparece del otro lado, porque no hay nadie metiéndose demasiado en una elección que quizás entre estas 8, cuando hablamos de la quinta en particular, el peronismo sabe que no es favorito, ¿no? Seguro. Manu, te dejo un abrazo y estamos en contacto. Gracias como siempre. Abrazo enorme y bueno, seguiremos sumando gente para esa cena. Sí, claro, obviamente, le vamos a encontrar la beta, Sí. Que no sea solamente para los consultores la beta, capaz que también le podemos encontrar la beta a nosotros. Te mando un abrazo, gracias Manu. Abrazo grande. Hasta luego.